Muy bien, pues hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en nuestro sábado 4 de octubre del año 2025. Yo decía, ¿por qué desde que empecé el tema del cineclub me mandaba a mi ser superior a anclar el día? Y hoy que vamos a platicar de la película del señor Mr. Nobody, pude entender cómo todo está como un eslabón perfectamente enlazado, entrelazado. Así es de que el día de hoy vamos a hablar de la película Mr. Nobody. Es una película bellísima. Cuenta una historia muy interesante que creo que es lo que nos pasa a todos, a todos, a todos, a todos. Y esta historia tiene mucho que ver con los viajes en el tiempo. Nuestro personaje principal es un chico, un adolescente, que básicamente, bueno, más bien vemos la vida de Mr. Nobody desde antes de nacer, cuando nace, su infancia y su adolescencia. Vemos su versión futura, donde ya es un anciano. De hecho, él ya sabe exactamente la fecha en la que él va a dejar esta vida. ¿Y cómo es que sucede esto? Pues porque resulta que cuando la película comienza, recordemos que hay una parte, ¿no? Que es la que va a determinar qué es lo que hace diferente a Mr. Nobody de todos los demás, que aunque podemos acceder a la información que hacía Mr. Nobody al poder ver sus distintas líneas del tiempo y todas las posibilidades y las realidades que podía crear, a eso es lo que nos diferencia, que él lo recordaba, pero nosotros ya no lo recordamos. Y ahí al principio de la película dice que cuando estaba él en el cielo y estos dos ángeles del olvido, una vez que esa alma baja al planeta y elige a la mamá, el portal con cual va a venir a la tierra, este, estos ángeles dicen que les soplaban a los niños para borrarles la memoria y pudieran nacer con la memoria en blanco, limpia, vamos a decir, limpia. Y entonces, al tener todo en el olvido, bueno, pues lo único que nos queda es nacer y averiguar por qué venimos. Entonces, imagínense, ¿no? Si no es que compartimos toda la humanidad esa historia de nacemos y la verdad es que en la medida que vamos creciendo, vamos teniendo que averiguar cuál es nuestro propósito de vida y recordar a qué venimos. Pero Mr. Nobody dice que cuando los ángeles pasaron, a él lo pasaron de largo y a él no le borraron la memoria. Entonces nace Nobody y es un niño que tiene la capacidad de ver sus distintas posibilidades y las líneas del tiempo que va a crear, y eso lo vuelve a la larga mucho, muy inseguro. Es como una bendición. Yo creo que es algo que todas las almas que no compartimos la suerte de Nobody, ah, sí puedo decir que para él, que lo vivió y así es como lo representa esta hermosa película, vemos cómo para él este don o esta capacidad o talento, ¿no? Lo limita porque lo vuelve inseguro, ya que al empezar a ver todas las posibilidades, pues veía finalmente el futuro y como que veía la parte primera donde está lo bonito,
pero en algún punto, siempre esa realidad se fractura. ¿Y cómo se fractura? Bueno, pues una fractura, vamos a decir, en esa línea de tiempo es cuando hay una ruptura en la historia donde todo era desde la ilusión, la felicidad y lo que estás creando te es suficiente y estás satisfecho y eres pleno. Entonces, mientras vas en esa realidad, la verdad es que todo está muy bien. Pero en el momento que algo cambia esa realidad, como lo es una enfermedad, la muerte de un ser querido o la muerte misma, experimentar la muerte y ver tu propia muerte. Entonces, ahí es donde él decía, no, no la quiero, ¿no? Y entonces iba y accedía a otra línea de tiempo, a otra posibilidad, y comenzaba a explorar esas posibilidades, pero veía que con el tiempo, así como iba explorando posibilidades, solamente hasta que llegó a viejo se dio cuenta que todas las posibilidades eran perfectas. Todas las posibilidades en realidad lo llevaban a que cualquiera que hubiera sido la decisión que tomara, y no importa el final que tuviera, solo era la consecuencia de haber tomado una decisión. Y ahí lo más peligroso, ¿no? Que era como un poco la moraleja, ¿no? Para mí, desde mi análisis, desde donde les estoy haciendo este análisis, reflexión de la película, en, ya de forma muy personal, yo veía que es muy peligroso poder acceder a tanta información y finalmente darte cuenta también que descartar cualquier posibilidad o tomar una decisión anulaba directamente a todas. Por ejemplo, lo vemos, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando estas tres niñas de la escuela se enamoran de él y él logra ver en una línea del tiempo cómo es que este amor este amor que él creaba con cada una de ellas, le daba tres vidas distintas, tres finales distintos, y finalmente ninguno le era suficiente y ninguno le satisfacía. Am, Solo aquella que siempre vio como una ilusión, donde la cuarta niña, que ya era más que conoce en la adolescencia, es con quien se convierte como en este amor platónico e incluso inalcanzable, pero que se convierta en un ideal que persigue durante todo el tiempo, porque ahí él lograba entrar del presente al pasado y lograba moverse también al futuro. Entonces, llegó a hacer algunos cambios en las líneas del tiempo y se modificaban todas sus historias. Entonces, está súper interesante. em, Véanla con esta visión de cómo nos hace un planteamiento, no solo psicológico, o a nivel emocional, sino veámoslo como el observador, como la conciencia superior que somos, y encontremos ahí información muy valiosa que hay a cómo nosotros podemos a través de los viajes cuánticos acceder a información que ya está ahí en el plano, en la conciencia colectiva, pero específicamente me voy a enfocar en no entrar a toda a toda la tiza, toda el akasha, sino solo entrar a mi propio registro y desde mi registro
poder ver mi libro de la vida y ahí es donde yo escribo y ahí es donde se va escribiendo toda la vida en presente, pero que finalmente en las dimensiones como convergen. Recordemos que científico Albert Einstein hablaba mucho de la curvatura del tiempo, cómo es que estas líneas en algún punto se encuentran como una especie de convergencia de curvaturas, donde las curvas es lo que permitía, era un portal para entrar y modificar el tiempo. Era una especie como de balón. Haz de cuenta, imagínate que tienes unas cuerdas de un violín, ¿va? Pero piensa solo en las cuerdas, no quítale la caja. Entonces, piensa solo en las cuerdas y que están ahí en tu campo de información, en tu propio campo de información. Y de pronto piensa que un niño aventara un balón a tus cuerdas y ahí, en esa curvatura, ahí se abre un portal para poder acceder a moverte entre líneas. Entonces, esto después lo van perfeccionando varios científicos, físicos sobre todo. Y bueno, pues también finalmente nos habla Tesla, ¿sale? Nicole Tesla, nos habla de esta energía cuántica eh, y de cómo poder acceder a la energía creadora, a la energía suficientemente poderosa como para poder intervenir o afectar en estas líneas del tiempo, que no son físicas, ajá, son matrices de información. Y estas matrices de información se presentan como pantallas frente de ti y ahí es donde puedes así hacerle a la cuerda y empezar a ver distintos fractales donde estás recordando, vamos a decir, tus memorias, donde están tus memorias, pero ahí donde están en realidad, eso que le llamamos memorias, son quantums de información. Y cada quantum de información es un fractal, una posibilidad de todo lo que has creado consciente o inconscientemente en este plano. ¿Cómo lo creo consciente o cómo lo creo inconsciente? Bueno, todas mis decisiones que hago desde el análisis de aquello que estoy haciendo para moverme del punto A al punto Z, ahí, en ese movimiento, y cuando llego ya a la Z y finalmente cambié mi realidad, ahí es donde vamos a decir que ese es un espacio en el tiempo al que tú puedes acceder para poder hacer algunas modificaciones, porque resulta que la historia la vas escribiendo día a día. Y esta historia que tú escribes día a día, pues son las decisiones que tomas. Y por supuesto son las consecuencias que vives. Entonces, es bien poderoso esta herramienta de los viajes cuánticos para poder conocerte más, no solamente en el tiempo, sino para poder conocer todas las capacidades, dones y poderes que tienes ahí en lo oculto y que los puedes activar y que puedes acceder a ellos desde este campo de información al cual tú logras acceder y este campo de información conformado por todos los quantums, paquetes de información cósmica que integran mi ADN, el ADN de cada célula, es impresionante
saber que somos un macrocosmos. A veces nos sentimos el microcosmos dentro de un macrocosmos, pero la realidad es que la realidad está, y eso lo han dicho todos los maestros, el maestro Buda, el maestro Krishna, el maestro Jesús, eh, todos los iluminados hablan de el camino está hacia adentro. Y cuando tú haces el camino hacia adentro, hacia tu interior, realmente conectas con el infinito y te das cuenta que es como si voltearas un calcetín, que la realidad no es lo que está acá afuera, la realidad es lo que está dentro y adentro de ti eres uno con el cosmos, eres uno con el universo y cuando te sabes en esa unidad, bueno, pues ya estás ahí en otro estado de conciencia y desde ese estado de conciencia es desde donde tú puedes aprender a moverte y cambiar tus realidades, ¿sale? Entonces, pues divina la película, me encanta, me encanta. Puedes ver cómo este niño, ¿no? Y conforme tiene que tomar decisiones. Y claro, la más importante, que es donde la película ahora sí que se atora, vamos a decir que se pone pausa, que es al principio, porque debido a la separación de sus padres, él tiene que tomar una gran decisión. Él tiene que decidir si quedarse con papá o quedarse con mamá. Ahí es donde empieza, vamos a decir, su conflicto es existencial. Mientras estaba en el núcleo familiar, de alguna forma era como, era su mundo, era su todo, papá, mamá, es mi todo, y ahí todo era perfecto. Pero cuando su mundo se fractura y se parte en dos, y su vida tiene que partirse y tomar, y no se puede, o sea, si se hubiera podido clonar, yo hubiera pensado, ¿no? Híjole, eh, esta capacidad que tiene de moverse en las líneas del tiempo, estaría padre que se hubiera podido clonar y también poder vivir todas las experiencias y decir, bueno, vivo un fractal con papá y vivo un fractal con mamá. Pero pues esa propuesta está, ya sería otra película y bueno, por ahí vamos a inventar una película, ¿no? Como ven, con estas posibilidades de qué pasaría si pudieras hacer este desdoblamiento y te desdoblaras, te fractalizaras para vivir todas las realidades y posibilidades. Pero bueno, pues eso se oye como fantasioso, pero déjenme decirles que así es como funciona allá adentro y así es como funciona la realidad, no la realidad 3D, sino la realidad desde la física cuántica, a donde todas las posibilidades están ahí, son reales, son posibles y existen y coexisten al mismo tiempo. Esa película todavía realmente no sé si ya exista una película que hable de este tema, seguramente sí, porque pues es una información que a todos aquellos que nos dedicamos a ser canalizadores, pues bueno, pues la fuente a la que entramos, pues es a este campo etérico, y ahí en el campo etérico está toda la información de la energía. Entonces, aprender a leer la energía también es una herramienta poderosa y bueno, pues esto de usar esta energía para para crear todas las realidades virtuales que tú quieras, es una capacidad que puedes desarrollar. Y bueno, pues si a ti te interesa, vamos a abrir un curso sobre viajes cuánticos. Y bueno, pues ya les iré compartiendo la fecha. Ahorita solamente es un comercial, ¿no? Porque es algo que ya estoy preparando para poder compartir mi metodología y canalizar la información requerida para hacérselas en un manual y poder entonces llevarlos con las herramientas que yo he adquirido y canalizado, cómo es que se hace un viaje cuántico y desde el viaje cuántico, cómo puedes acceder
a distintos fractales de información, dimensiones o líneas del tiempo. Pues espero que les haya gustado este pequeño espacio. La verdad es que voy a ir haciendo los videos así breves para que podamos hablar como solamente del tema que me interesa, que realmente domino y que es desde la materia donde yo trabajo y que solo les comparto este espacio para decirles que existen herramientas, existe toda una metodología para que puedas acceder a estos niveles de conciencia y tu despertar espiritual, pues lo puedas vivir acompañado de tus ángeles, guías, guardianes, seres de luz, maestros ascendidos que te acompañan. Pues muchas gracias, gracias por acompañarme en esta bonita noche de sábado. Este, quisiera mencionarles ya por último, algo que quedaría ahí como una reflexión, una pregunta que yo les hago para que puedan pensar y reflexionar. Espero que conozcan la película y la vean. Es muy buena, es muy buena. Y esta reflexión surge bueno, cuando el señor Nobody, estando ya en su última línea del tiempo, hay una parte de la película que es ya muy futurista, donde dice que en el año 2090 ahí crearon ya, eh, vamos a decirle, ¿cómo le llaman ellos? Mm, la regeneración celular, ya lograron alcanzar esa tecnología donde a través de la regeneración celular pueden prolongar el tiempo de vida. Y entonces hablan de una sociedad futurista que en el 2090 ya las personas ya no van a morir, ya van a poder existir en su cuerpo materia por siempre, dado que esta tecnología que utilizan permite la regeneración de las células, de los tejidos y mantiene a la gente joven por siempre. Y algo que destaca, bueno, que a excepción del señor Nobody, por alguna razón que no está muy clara en la película, ¿no? Es cómo es que él sigue avanzando en el tiempo, ¿no? Cómo es que está siendo ya anciano, pero él fue, dice la película, el último ser humano que tenía pues no lo dice como privilegio, no es la palabra, pero como ¿qué sería? Este defecto, era como un defecto. Nosotros somos los defectuosos por enfermar y morir, entonces en aquella línea del futuro, en realidad es como si borraran del ADN esta parte defectuosa que nos hace caducar y morir y logran encontrar el elixir de la vida y logran la vida eterna. Pero ahí es donde, por eso es que les digo, no está muy claro cómo es que el señor Nobody, o sea, puede estar en esa línea del tiempo vivo con 80 y tantos años, pero sin haber recibido la vacuna o no se dice qué fue, ¿no? Solo que habían descubierto ya esta tecnología donde pues prolongaba la vida. Es una película obviamente muy interesante porque es futurista, pero nos deja ver mucha información. Acuérdense también que en Hollywood, pues nos dan luego mucha información realmente de la agenda, de los planes de la agenda que hay para que se cumpla colectivamente en el planeta. Entonces, son agendas que pues eh, las crean pues obviamente los estados políticos de cada país, y pues están trazados conforme a un plan de desarrollo este, nacional, y desde ese plan de desarrollo nacional pues están atravesadas todas las decisiones económicas, políticas, sociales, culturales, educativas, de salud.
etcétera, etcétera, ¿sale? O sea, está permeado todo, completamente planeado, planificado, ¿sí? Hay planes de desarrollo, por ejemplo, aquí en México yo he visto que existen planes de desarrollo para 30 años, entonces, para lograr hacer que sean sostenibles en el tiempo y que no importa que cada 6 años cambie la presidencia, no se alteren estos proyectos de nación que hacen que lleguemos a ese futuro deseable previsto a través de estudios sociológicos, antropológicos, económicos, políticos y culturales, donde van a impactar durante todos estos 30 generaciones al país para llegar a alcanzar estas líneas del tiempo donde ya hayan resuelto temas trascendentales que como humanidad requerimos resolver sí o sí, ¿de acuerdo? Porque estamos todos compartiendo finalmente una realidad y bueno, es como si solamente por regiones estuviese dividida la película y unos estamos experimentando una realidad, pero por ejemplo en China se está experimentando otra realidad. En este momento en Colombia hay otra realidad, ahorita en una, en un bosque en el Amazonas, ¿no? Es otra realidad. Entonces, todo eso es lo que está regulado en estas agendas, vamos a decir también mundiales. Y pues bueno, son planes que se crean para buscar la estabilidad o la estabilización social colectiva y que vayamos todos como humanidad haciendo que esto avance no sé, bueno, es la idea, ¿sí? Hacia un bienestar social para toda la humanidad, ¿sí? Y si no, bueno, pues ahí está eh, eh, la Organización de las Naciones Unidas, que es el principal órgano mundial que regula a todos los países que están inscritos en este órgano mundial y lo que hacen es pues revisar las políticas internas de los países, que sus políticas internas no afecten ni a su gente ni a su población y mucho menos a países que puedan estar ahí inmiscuidos en estos temas políticos y económicos. Así es de que está, como ven, pues muy interesante, ¿verdad? Porque como todas las historias finalmente estamos entrelazadas y desde este entrelazamiento, pues ahí es la pregunta donde quiero que podamos reflexionar y pensar, ¿no? Mientras avanzaba la película, las veces que la he visto, porque la verdad es que la he visto varias veces, me encanta, este, am, pues te pasan la vida desde los ojos del personaje. El personaje es el observador de su propia vida y de su propia historia. Pero yo, por alguna razón que me encanta por ser científica y hago este trabajo de ponerme desde el observador, eh, pues me salía de la historia del personaje principal y de pronto yo decía, wow, o sea, qué impactante ver cómo si quitas al personaje principal, o sea, cada que él decidía renunciar a esa línea de tiempo y experimentar otra, era como ahí terminaba la historia. Y tú decías, ¿y dónde queda la esposa? ¿Dónde quedaban los hijos? ¿Dónde quedaba o sea, la familia, todos esos vínculos y relaciones desaparecían? Y ahí fue donde yo decía, ¿y entonces realmente cuál sí fue real? Porque todas las veces que él vio en estas tres niñas las tres posibles líneas del tiempo donde se casaba con una, se casaba con la otra y se casaba con la otra, y ninguna fue suficiente. Entonces era como renunciaba a esta, renunciaba a esta, renunciaba a esta, y era como si cerrara solo como estas válvulas
¿no? Y dijera, no, esto ya, este flujo de información ya no lo quiero, ¿no? Pero yo ahí es donde pensaba en, wow, donde yo en la parte de la historia de quién seré, o estaré acaso en la historia de alguien y seré también el error de alguien. ¿Y será posible que alguien más también anhele y desee resetear su vida porque lo que conmigo vivió no fue suficiente y dice, lo desecho y quedo yo en la basura? No en la basura. Y quedo yo, vamos, en esa línea del tiempo que se disuelve y que finalmente nunca existió. Entonces está bien fuerte porque al final le dice el médico que, no es cierto, no el médico. Al final está un periodista entrevistándolo cuando ya el señor Nobody habían tomado la decisión los científicos de que finalmente pues ya lo iban a dejar morir de forma natural porque así él lo decidió, era su derecho. Él no quiso vivir eternamente porque él vio en la muerte la la salida a toda esa vida que vivió, pero que no vivió, pero que sí vivió. Y entonces ahí el periodista se queda muy confundido, como seguramente ahorita, ¿no? Si no la han visto la película, por fin la vivió o no la vivió. Bueno, pues dice Mr. Nobody al final algo muy interesante. Dice, pues todo ello fue una realidad, sí existió, todo fue real, todo sucedió. Dice, pero este es el mejor momento de mi vida, ¿no? Y es cuando da la hora exacta en el reloj donde ya él sabía la hora que partía el día y la hora que partía, que, que se dejaba este plano, esta envoltura y se iba. Decía, este es el día. Todo lo demás lo agradezco y todo estuvo muy padre, como diciendo, este viaje estuvo bien padrísimo, pero la verdad es que ya me voy, ¿no? Y ese es el día que realmente esperaba que llegara. Entonces, no esperaba, ¿no? Ni la cita con la güerita, ni la cita con la asiática, ni la cita con la otra compañerita, o sea, no esperaba nada de eso en realidad, dice él, yo ya lo viví, ya más bien ahora lo que espero es regresar, regresar y olvidarme de toda esta problemática que tengo, porque como puedo recordar todas mis vidas, todas están sucediendo al mismo tiempo y con eso soy pleno. Y entonces fue un Mr. Nobody muy feliz, donde pudo vivir todo y al mismo tiempo también dejar todas las prisiones, y así es como yo las vería. Cada paquete de información, cada línea de tiempo a la que renunció, es como un reciclaje donde simplemente ahí quedó como una memoria. Entonces, pues ahí les dejo hasta aquí para que pensemos un poco y reflexionemos en qué tanto eh, cada que nosotros, de forma egoísta, decidimos cambiar nuestra historia, porque queremos, porque estamos insatisfechos, porque no estamos felices, porque no nos gustan las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Cuántas veces hemos renunciado a esas líneas del tiempo y como si los demás nosotros estuviésemos decidiendo por los demás, privarlos de esa estabilidad en la que estábamos por cambiarlo y modificar la realidad, de tal forma que no somos conscientes de los daños colaterales que nuestras decisiones afectan a la gente de entrada con la que vivimos, ¿no? A nuestros hijos, a nuestra pareja principalmente, a nuestros hijos principalmente, ¿sí? A nuestros padres, hermanos. Y,
Y ahí es donde también hay una gran moraleja, porque yo creo que hace unos 10 años, tal vez, cuando vi la película, era como todavía mi visión era un poco egoísta, ¿no? Como me ponía en los zapatos de él y era como oh, sí, no, yo hubiera hecho y así, ¿no? O sea, me ponía a jugar como él con las líneas del tiempo en mi vida. Pero ya después, con todo lo que he aprendido también en el camino con mis pacientes, con todo lo que me bendicen de dejarme ver en sus campos energéticos toda la información que traen, allí es donde he aprendido que realmente somos muy egoístas y que la mayor parte del tiempo no nos preguntamos cómo es que estamos afectando, cómo estamos afectando el futuro de alguien, como por ejemplo el de un hijo, ¿no? El de la pareja misma. Y no quiero que sea un tema emocional ni sentimental, por supuesto que no. O sea, no lo vamos a bajar a ese nivel de emoción, sino más bien quiero que lo subamos de la emoción a lo racional, pero de lo racional a la conciencia. Y desde la conciencia realmente revisar qué tantas de nuestras acciones las hicimos o de nuestras decisiones fueron conscientes y qué tantas fueron irracionales y emocionales. ¿Sale? Quédate con esta pequeña reflexión para que puedas en estos días hacer un análisis profundo y yo espero que te ayude para que las siguientes decisiones que tengas que hacer, pues bueno, puedas hacerlas con mayor conciencia de todo lo colateral que se va a mover y de qué forma puede ser esos daños colaterales con el menor impacto y con el menor daño posible. ¿Sale? Pues muchas gracias. Esa sería mi recomendación como terapeuta y espero que les sea de aportación. Sigan disfrutando de este hermoso sábado, de esta nochecita. Prepárense una bebida, prepárense algo rico. Y bueno, pues si no han visto la película, pues búsquenla en las plataformas y si por ahí alguien de los que están viendo el canal pueden compartir la liguita para que puedan verla, pues está siendo bienvenida. Pues gracias, buenas noches. Nos vemos el siguiente sábado y pues ya les anunciaré qué película es la que estaríamos reflexionando y analizando con los ojos psicológicos y holísticos que nos unen el día aquí y ahora. Gracias, bonita noche, bendiciones.